haciendo acá? En este método del contorno de carga de la PCA, todo este volumen se representa mediante una serie de curvas horizontales, tal y cual fuese un plano de curvas de nivel. Cada curva se calcula para un valor determinado de P sub. Esta curva de acá, calculada al valor de P sub, representa lo que nosotros llamamos el diagrama de contorno de carga. Diagrama de contorno de carga. Y los puntos que conforman esta curva están conformados por pares de momentos en X y Y que conducen a la falla de la columna, pero con una carga axial que sería toda esta altura de acá. Esta curva de acá se puede representar de manera, digamos, resumida o simplificada con esta ecuación de interacción. Aquí se están haciendo algunas simplificaciones, alfa 1 igual a alfa 2, y luego nos queda esta expresión de acá. En esta expresión de acá, para llevarlo a una condición de diseño, lo que estamos haciendo es tanto el numerador como el denominador multiplicarlo por el factor de resistencia. Y luego, arriba, diríamos lo siguiente. El numerador, recuerden, representa la resistencia a la flexión y axial. El numerador, el MN0X, el MN0Y, representa las resistencias a flexiones uniaxiales, ¿cierto? Bien, entonces la resistencia a flexión biaxial en X y Y tienen que ser mayores o iguales que su resistencia requerida, como límite igual a su resistencia requerida. Se reemplaza en esta ecuación y obtenemos esta ecuación de interacción, que es la que al final estamos usando para verificar el diseño. Es decir, MUX al alfa más MUY al alfa dividido entre sus resistencias a flexión uniaxial tiene que ser menor o igual que. Esta ecuación como tal solo sirve para hacer verificación, es decir, necesitamos conocer la cantidad de acero. Para llevar esta ecuación a una ecuación que me permita hacer un diseño preliminar, hacemos uso de una serie de artificios. Esa flexión biaxial se representa por una flexión uniaxial, que puede ser alrededor del eje Y o alrededor del eje X, dependiendo que se cumpla cualquiera de estas desigualdades. Luego se ha introducido aquí el valor de beta. El valor de beta, digamos, se ha escogido aquí un puntito de modo tal que las resistencias a la flexión biaxial versus la uniaxial en ambas direcciones sean iguales, ¿no? A efecto de hacer el cálculo. Bien, el valor de beta aquí está tabulado, ¿sí? En esta gráfica hay que ingresar con la resistencia o la relación que existe entre la resistencia de la flexión biaxial y uniaxial con respecto a ambos ejes, y luego se encuentra el valor de beta. En este ejemplo hemos ido primero con una columnita de 30 por 40 y luego no pasaba porque simplemente la cantidad de acero que requería es mayor que la cantidad máxima, y luego se han refinado las dimensiones de la columna a una de 35 por 45, y hemos obtenido un diseño que más o menos es satisfactorio. En todo este procedimiento lo que hemos hecho es básicamente con una digamos, flexión uniaxial, estimar la cantidad de acero que debe llevar la columna. Una vez que hemos estimado esa cantidad de acero, hemos pasado a hacer la verificación, y para hacer la verificación hemos calculado la resistencia a la flexión uniaxial en X y Y con la ayuda de los diagramas de interacción unidimensional, y con eso luego hemos entrado a esta ecuación de acá, que es la primera que les he mostrado, y vemos que la sección aquí, todo este proceso tan engorroso se puede resolver con la ayuda del programa. Entonces, si aprovechamos el programa, y en este vamos a tratar de identificar algunas situaciones adicionales que están involucradas en el diseño de la columna, necesitamos, miren, diseñar una columna para soportar una carga axial de 190.50 toneladas, un momento con respecto al eje X de 9.7 toneladas metro y un momento con respecto al eje Y de 11.10 toneladas metro. ¿Se acuerdan
el valor de lambda tangente a la menos 1 de quién? MUY entre MU X. ¿Se acuerdan? Ya. Bien. Así hemos quedado, ¿cierto? ¿Sí? La excentricidad o la tangente de alfa de lambda es X entre E y X es MUY entre PU y EY es MUX entre P. Estos se cancelan y nos queda MUY entre PU. Es decir, o alfa, ¿no? Y aquí me estoy viendo con las calderas, ¿no? Tangente a la menos 1 de X entre E. Bien, esto es tangente a la menos 1 de MUY entre PU entre MUX entre PU. Bien, entonces lambda es tangente a la menos 1 de MUY entre MUX. En nuestro caso, ¿cuánto sería? Tangente a la menos 1 de 11.10 entre 9.70. ¿Sí? ¿Me ayudan con esa cantidad? ¿Cuánto? 48.85 grados hexadesimales. Bien. Entonces, vamos a usar el programa y ver cuál es el resultado de su diseño y si en algo, digamos, se aparece a lo que acabo de mostrar. Vamos a colocar acá File, New, nuevo proyecto, Input, lo que es información general. Vamos a colocar aquí el sistema métrico. Vamos a usar para diseño. Y ahora deberíamos fijar la condición de biaxial, ¿no? En todo este proceso, en realidad he debido usar la norma técnica de 060, pero digamos me he quedado con el ACI 318. Dejemos el ACI 318 del 2008. No hay necesidad de modificar los factores de resistencia. Input, en lo que corresponde a materiales, no me acuerdo cuánto fue, 280 también, ¿no? Bien, lo dejamos ahí. Ok. Input, en lo que corresponde a las secciones, rectangular, y para partir podríamos decir 300 milímetros, y la sección final, eso depende ya de las limitaciones de los espacios que se tengan en el proyecto. Coloquemos 600 milímetros. Y acá también 300, ¿les parece? Y 600. Y los incrementos en los que va a buscar la dimensión óptima, creo que se puede fijar en 50 milímetros, es decir, cada 5 centímetros. Irá probando en X desde 30 centímetros, 35 y hasta llegar a los ¿no? Y luego en Y irá pues probando también de 30 hasta 60 cada 5 centímetros. Si quieren que la diferencia entre una y otra dimensión sea de 5 centímetros, estamos trabajando con 35, 45, ¿no? Bien, entonces aquí, por ejemplo, podríamos decir que en X sea de 400, ¿no? De modo tal que en el diseño se va a mantener esta, digamos, variación entre las dimensiones en ambas direcciones, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces va a ir variando en 10 centímetros la dimensión de X respecto a la dimensión de Y. Bien, entonces le colocamos OK. Input, el refuerzo
número de barras 4, el máximo tal vez 16, ese límite ustedes lo pueden ir mejorando. El tamaño de la barra desde 5 octavos hasta barras del número 8 puede ser. El recubrimiento libre de 40 milímetros, el recubrimiento medido al refuerzo transversal y la disposición del refuerzo de modo rectangular. Ok. Input, las cargas en condiciones factoradas. Como ven, aquí hay que ingresar 190.50. Disculpen, sería 1905, ¿no? Ahí se ve. Y luego el momento en X de 97. Si fuese una sección irregular, hay que tener mucho cuidado con los sentidos. En Y debería ser de 110. 111. Le ponemos insertar, ok. ¿Está bien? Le damos, miren, solve, ejecutar, y como ven, la columna tiene que ser de 35 por 40, una cuantía de 4.37%. Creo que aquí hay algún valor que he sido mal, a ver, lo hace. De la sección. Ya, a ver, Rectangular. ya, aquí. X 400 a 600. 600, ¿no? Ya sí, 50. Ya sí, no la veo. Solve, ejecutar. Sí. Ahí está, ¿no? Bien, resulta de 45 centímetros por. Bien, ¿y con qué cuantía? Bueno, ¿y qué cuantía habíamos calculado nosotros? Algo por ahí, ¿no es cierto? Claro, ahí está, ¿no es cierto? Es decir, que por ahí más o menos. Bien. Ahora, miren la particularidad acá. Acá. En flexión biaxial ya no se puede hablar de diagramas en un solo plano, sino tiene que ser una superficie de falla. Esta superficie de falla está representada por un montón de puntitos, ¿no? Un lugar geométrico se dice, ¿no? Conformado por valores particulares de momento en X y en Y y en carga axial que conducen a la falla, a esa columna. Esta superficie de falla se puede representar por una serie de planos horizontales que cortan al eje vertical, como si fuese un plano de curvas A y B, ¿cierto? Bien. Entonces, este vendría a ser el diagrama de contorno de carga. En este programa, lo que ustedes están viendo aquí como presentación inicial es el diagrama de contorno de carga. Pero noten aquí, ¿para qué carga axial? ¿Ah? ¿Qué dice acá? 0 kilonewtons. Bien. Ustedes pueden ir visualizando esa superficie de falla en sus 8 octantes, si quiere verse así, porque tiene 8 octantes, para diferentes valores de P. Por ejemplo, miren, acá, se ubican aquí en este botoncito de barras, aquí hay un botoncito que no sabría describir, pero ahorita es como si fuese una elipse. ¿Lo ven? ¿Sí? Denle ahí. Bien. Entonces, quedamos ahí y miren, ahí está para cuánto, para 0 kilonewtons. Pero yo quiero que ese plano horizontal lo pase a una elevación, a llevar a la topografía de cuánto,
de 1905. ¿Sí? Bien. Le damos a 1905. Ok. Bien. Y como ven ustedes, este es el diagrama de contorno a ese nivel, a 1905. A ese 1905 pasa un plano horizontal, corta, y ese plano horizontal luego va a definir el contorno de falla. Este es el contorno de falla. Como ven, este contorno de falla aquí está conformada por puntitos de ¿qué? De M sub n en X y M sub n en Y, o M u X y M u Y, que conducen a la falla de la columna, pero con una carga axial de 1905. ¿Está bien? Y como ven, este puntito queda dentro del diagrama de contorno. Si yo trazo de aquí hacia acá una línea, ¿qué estaría encontrando? La excentricidad do. Como ven, aquí el momento resistente en Y, el momento resistente en X es mayor que el momento en Y y mayor que el momento en X, mayor que los momentos actuantes en X y Y. Y podemos seguir solicitando la información. Miren, aquí, en este puntito de acá, a la derecha del diagrama de contorno, ustedes notan que ese diagrama o esa superficie de falla se puede representar con una serie de planos verticales que pasan por P sub n, planos radiales, ¿no?, que pasan por P sub n y que representan las curvas de resistencia uniaxial, pero referidas a una dirección total, ¿no?, a una excentricidad total, que es como la... Si ustedes ven acá, yo puedo visualizar a 49 grados. 49 grados representa esta cantidad de acá, ¿no? Y le damos OK, y lo que visualizamos es el diagrama de contorno. Es el diagrama de interacción para flexión uniaxial, pero con respecto a esa dirección total de la excentricidad, ¿cierto? Es con respecto a esta excentricidad de acá que hace rato mencionaba. Lo que estamos visualizando con esos 49 grados es esta curva de acá, que representa la resistencia a flexión uniaxial para un ángulo lambda, ¿no? Este ángulo lambda representa la dirección de la excentricidad total, ¿no? Bien. Y ustedes pueden ir solicitando mayor información, ¿no?, si es que así se requiere. Igual acá, miren, si trazamos una línea que viene de aquí hacia acá, esto representa la excentricidad, y como ven, lo que resiste está por acá, es decir, esto es lo que resiste y esto es lo que resiste. Esto es la carga resistente y esto es el momento resistente, ¿no? Y esos son mayores que las cargas actuantes en términos de la carga axial y del momento. Bien, entonces este sería el modo de trabajar en flexión biaxial. Creo que hay que tomar un pequeño break. Si se apura para avanzar con esto, por favor. Al caso de las columnas, y ya un poquito más de tranquilidad. Vamos a ver, ¿no? Hace rato un colega me preguntaba sobre que si todas las columnas van a tener flexión biaxial. En realidad es muy rara la columna que tenga solo flexión uniaxial en un edificio por cuestiones de continuidad, por variación de la carga viva. Siempre se va a presentar la flexión biaxial, siempre, ¿no? Entonces, lo que hay que tener es presente cómo se hace el diseño de flexión biaxial. La intención mía es básicamente que en un panorama general
Luego, con el ayuda del programa, vamos a resolver la parte compleja del asunto. Ya cuando tenemos flexión biaxial, entonces ya digamos, la visualización de la condición de falla es a través de una superficie de falla que se llama, ¿no? Y esta superficie de falla, como estoy haciendo énfasis a cada rato, estaría conformada por un número infinito de puntos. Cada punto que corresponde a esta superficie de falla, volumen, corresponden a valores particulares de carga axial, momento en X y momento en Y, que conducen a la falla a la volumen. Esto de acá, de ahí hace rato la condición que la resistencia a la presión biaxial de una columna cargada axialmente se puede representar esquemáticamente como una superficie formada por una serie de curvas de interacción uniaxial trazadas en forma radial a partir del eje P sub L. El problema es cómo tratar de definir estas curvas radiales, que es una tarea muy laboriosa, ¿no? Lo que tenemos que entender es que esta superficie de falla conceptualmente puede estar conformada por un número infinito de estas curvas de resistencia a flexión uniaxial que se van trazando de manera radial alrededor del eje vertical. Para girando tenemos ese número infinito de curvas de flexión uniaxial y luego logra o nos permite obtener la superficie de falla. También se puede visualizar la superficie de falla compuesta por un número infinito, si quieren, de curvas horizontales trazadas para un valor particular de carga axial. Cada puntito que conforma esta curva representa valores particulares de MUX, MUY, que en combinación con la carga axial conducen a la falla a la columna. Para definir esta superficie de falla sigue siendo válido la hipótesis de Bernoulli. Como ven acá, la sección plana antes de colocada la fuerza y la sección después de colocar las fuerzas sigue manteniéndose plana. En este caso, esta vendría a ser la fibra extrema comprimida, la falla siempre condicionada por el concreto, es decir, cuando éste desarrolla fibra extrema una deformación unitaria de 3 milésimos. ¿Qué es lo que pasa con la relación en tracción? Es una historia que se puede resolver haciendo cálculos engorrosos que permitan definir la deformación unitaria de cada una de estas barras, y obtenida esa deformación unitaria, luego podemos calcular las fuerzas que se desarrollan en cada una de estas barras. Luego calculamos la resultante de las fuerzas que se desarrollan en concreto, se hace el equilibrio de fuerzas internas con externas, se calcula la carga que conduce a la falla y los momentos en X y en Y que también conducen a la falla de esa columna. Entonces, el conocimiento ahí es engorroso, les decía que hay unos cálculos extraídos de un libro que también ustedes tienen ahí a su disposición. Por ahora estamos viendo que esta superficie de falla se puede representar, como se menciona aquí, a través de una serie de planos horizontales que cortan al eje vertical. Cada plano se traza para un valor particular de la carga axial, es decir, este plano en particular está referido a esta carga axial. Ese plano luego se está usando para tratar de un poco simplificar el diseño de las columnas en presión biaxial. Por acá el eje X, por acá el eje. En ese plano habría que ver lo siguiente. Miren,
uniaxial con respecto al eje X. Esto corresponde a la resistencia uniaxial con respecto al eje Y. Este puntito de acá representa el momento resistente para la flexión uniaxial con respecto al eje X, y este es el puntito que representa la flexión uniaxial con respecto al eje Y, ¿no? Esos, como les decía, se obtienen las dos curvas, es decir, acá tenemos el eje X, ¿no? Por acá el valor de P sub n, acá el eje Y, y aquí el valor de P sub n. Aquí la flexión es con respecto al eje X, ¿no? El eje neutro es paralelo al eje X, y aquí la flexión es con respecto al eje Y. El eje neutro es paralelo al eje Y. Entonces, esta cara de este cuerpo, de este volumen, representa la flexión con respecto al eje X. La cara de acá representa la flexión con respecto al eje Y. Flexión uniaxial en X, flexión uniaxial en Y. En estas dos curvas entramos con el valor de PU, o la carga axial, ¿no? Entramos con el valor de P sub n, PU, si quieren, ¿no? PU. Y luego trazamos una línea que corta al diagrama de interacción, y esta línea de acá, este puntito de acá, sería este puntito de acá que estamos viendo en la superficie de falla. Bien, ese puntito de ahí representa la resistencia a la flexión uniaxial con respecto al eje X, que a veces le llamamos MNX0, su índice 0 es para indicar que es flexión uniaxial. Igual acá trazamos una línea horizontal, y acá estaríamos encontrando este puntito de acá, que es el N0Y, ¿no? Que a veces le llamamos MNY0. En algunos casos su índice 0 va a aparecer antes de la X o antes de la Y, pero en todos ellos su índice 0 representa que es la resistencia a la flexión uniaxial para un determinado valor de carga axial. Entonces aquí nuevamente esta curva, que es el diagrama de contorno, que representa digamos ese plano horizontal para la carga axial DAL, se puede representar esquemáticamente mediante esta expresión. Es MUX, para reducir el phi MNX0 a la alfa, más MUY entre phi MN0Y a la alfa, y eso tiene que ser menor o igual que 1. La desigualdad la estoy colocando por una simple razón. Esto se llama la ecuación de interacción. Parte de la resistencia de la columna es consumida en flexión con respecto al eje X, y la otra parte es consumida en flexión con respecto al eje Y. Esta ecuación tal y cual que digamos representa esta curva y representa cualquier otra curva, solo sirve para efectos de hacer verificación. Es decir, si ustedes recuerdan, vamos a tener 33 valores de MUX y 33 valores de MU. Bien. Y esos valores se conocen. Lo que falta por conocer es la resistencia a la flexión uniaxial. Y la resistencia a la flexión uniaxial va a depender de la sección de la columna y de la cantidad de acero. Entonces, por lo tanto, esta ecuación es una ecuación de verificación, más no de diseño. Cuando se quiere hacer un diseño así a lo macho, como estamos acostumbrados muchos en las oficinas de diseño, lo que hacemos es este valor de alfa se transforma en 1. Y cuando se transforma en 1, la simplificación que se está haciendo es representar eso mediante una línea. Es decir, estamos desaprovechando toda esta porción de acá.
¿Eso qué significa? Que el diseño va a ser recontra, pero recontra conservador, y probablemente vamos a obtener mayor cantidad de acero para la columna y mayor cantidad de concreto. Pero eso es bueno en el sentido que luego nos va a llevar a ese concepto, columna fuerte y larga. Entonces, eso es lo que hacemos en oficina, pero bueno, siempre es pertinente conocer el planteamiento teórico de esto para poder hacer uso de las herramientas de cálculo. Este valor de alfa se define mediante este valor de beta, que como decía es un artificio ahí que se plantea, y el valor de alfa, que según Bresler les decía, oye, Bresler decía, ¿de qué no tengas problemas contando? Porque alfa depende de tantas variables que ninguna expresión va a servir para tomarlo en cuenta. Entonces, tomen 1.15, decía, y se acaba el asunto. Tomen 1.15. Pero si ustedes quieren ir y ser un poco más refinados, alfa se puede calcular como logaritmo de 0.50 entre logaritmo de beta, como ven ustedes, es dependiente de la relación que existe entre la resistencia requerida a presión biaxial en X y en Y versus la resistencia a la presión uniaxial. Aquí tal vez el modo de presentar en los libros textos, para entender esto un poco, aquí deberíamos haber colocado mejor, me parece, MUX y aquí MU, para evitar la complicación de interpretación de los datos, ¿no? Bien, entonces beta se puede definir mediante esta expresión de acá, y recuerden que conceptualmente, si esto es MNX0, esto es MNY0. Por acá, en esta curva, va a haber un punto, cualesquiera, es el punto B, o D o C. En ese punto, probablemente, la relación que exista entre la resistencia a presión biaxial frente a la resistencia a presión uniaxial, tanto en X como en Y, es igual a una constante, igual a. Entonces, aquí sale B. Ese valor de beta, insisto, depende de tantas cosas que al final a veces hacemos mal estar utilizando nuestro cerebro con estas definiciones, pero es bueno a efectos de entender cuál es el planteamiento, ¿no? Para trasladar esta ecuación a una ecuación de diseño, luego podemos hacer uso de este planteamiento de la PCA. Entonces la PCA transforma el asunto de la siguiente manera, resumiendo. Pasamos de flexión biaxial a flexión uniaxial, y esto dependiendo. Si MUY a MUX, la relación entre los momentos en X y en Y es semejante a la relación que existe entre sus dimensiones, entre B y H. Recuerden que en este caso en particular la definición de B y H son de este modo. B representa la dimensión que es paralela a BG y H es la dimensión que es paralela a BG. Y eso tiene que ver con una simple razón, es decir, el momento resistente con respecto al eje Y, ¿de quién depende? De B. A mayor B, con la misma cantidad de acero, mayor momento resiste. El momento resistente con respecto al eje X, ¿de quién depende? De H. A mayor H, mayor momento resistente con respecto al eje X. Aquí, en realidad, es la resistencia versus la resistencia, que eso guarda la misma relación que las dimensiones. Notarán, en este caso, que este planteamiento solo sirve para columnas de sección cuadrada o rectangular, que no sirve para columnas de geometría irregular, porque una columna de geometría irregular, ¿quién es B y quién es H? No tiene modo de definir. Bien, entonces, si se cumple esta desigualdad, si es mayor
MU, MUX, MUY, se transforma en un problema de flexión uniaxial, es decir, se trabaja con un momento equivalente en Y, que se llama MU0Y, que será igual a MUY más MUX, B entre H, y multiplicado por 1 menos beta entre B. La columna debe diseñarse por flexión uniaxial con respecto al eje Y, considerando una carga PU y un momento MUY. Eso es lo que hemos hecho. Y si no se cumple esa desigualdad, es decir, si la relación entre los momentos actuantes en X y en Y es menor o igual que B entre H, entonces el problema de flexión biaxial se transforma en un problema de flexión uniaxial con respecto al eje X. Y decimos muy bien, el momento equivalente en X, el que reemplaza al X y en Y, será MUX más MUY multiplicado por H entre B por 1 menos beta entre B. ¿Sí? Entonces aquí la columna, en este caso, debe diseñarse para una carga PU y un momento MUX. Entonces, cuando uno diseña la columna, ya sea en cualquiera de estas dos condiciones, lo que vamos a calcular es la cantidad de acero. Calculamos la cantidad de acero. Una vez que tenemos la cantidad de acero, pasamos a hacer la verificación. La verificación se hace de modo tal que esta suma sea menor o igual que 1 representa el 100% de la resistencia de la sección. Parte de su resistencia es consumida en flexión en X y la otra parte en Y. En los problemas que hemos revisado acá, este problema 190.50 y bla bla bla, primero hemos escogido una sección de 30 por 40. Este término de aquí está sobrando, les decía, ahí se me ha quedado otra vez como copiado los textos. Y aquí luego me estoy preguntando, ¿la flexión biaxial se va a reemplazar por flexión con respecto al eje X o con respecto al eje Y? Bien, todo va a depender de, digamos, revisar estas relaciones. MUY versus MUX, 11.10 entre 9.70, sale de 1.14. Y como ven, aquí también está mal esto. B entre H. B es la dimensión que es paralela al eje X, que es 40 centímetros. Y H es la dimensión que es paralela al eje Y, que es 30 centímetros. Estamos hablando de 1.33. Bien, entonces se está cumpliendo la primera desigualdad. La flexión biaxial se puede reemplazar por flexión uniaxial con respecto al eje X. El momento con el cual debemos diseñar la columna es de 17.6 toneladas metros. Diseñaremos la columna por flexión uniaxial considerando una carga axial de 190 toneladas y un momento con respecto al eje X de 17.64. Para hacer el diseño manual, que es lo que pretendemos hacer por acá, lo vamos a hacer con la ayuda de los diagramas de interacción. Para hacer uso de los diagramas de interacción adimensional, hay que ver cómo va a estar distribuido el acero, cuál es la calidad del material, cuánto vale el recubrimiento, cuánto vale K sub M y R sub M, y en función de eso entramos a esta tabla. Aquí se está calculando el recubrimiento, como la flexión es con respecto al eje X, entonces H en estos casos ya cambia de descripción. Cuando ya entramos a los diagramas de interacción adimensional, H siempre va a ser la dimensión que es perpendicular al eje de flexionamiento. Ahí estamos.
decir, cambia la denominación, ¿no? H en la dimensión que es perpendicular al eje de los. Entonces aquí H debería ser los 30 centímetros, se resta el recubrimiento, el diámetro del estribo y el diámetro de la barra y obtenemos un valor de 756 y luego sale un valor de gamma de 0.60. Bien, entonces luego calculamos el valor de R sub n y K sub n. R sub n representa la resistencia de la sección, la resistencia requerida en términos adimensionales, ¿no? Que se calcula como el momento resistente nominal o la resistencia en términos nominales a la fricción, que es el momento actuante entre el factor de resistencia. Aquí está el factor de resistencia, el momento actuante. Y luego aquí el F'C, el área bruta, H, que es la dimensión perpendicular al eje de fraccionamiento, 0.27. Luego tenemos K sub n. K sub n representa la resistencia requerida a carga axial, también expresada en términos adimensionales. Aquí el P sub n, el 293.10, ya es el 190.50 entre el punto 65. Se divide entre esto y resultamos en 0.87. Luego, una vez que ya hemos calculado el recubrimiento, tenemos el valor de R sub n, de K sub n, y sabemos cómo va a estar distribuido el acero, seleccionamos la gráfica que corresponde. El acero va a estar uniformemente distribuido en todo el perímetro de la columna, porque hay flexión y axial. Luego, vemos la calidad de concreto del acero, 4 KSI, 60 KSI, y por último el recubrimiento, 0.60. Ingresamos con K sub n y R sub n, que representan, como voy mencionando ya varias veces, las resistencias requeridas nominales y en condiciones de adimensionar. Y notamos lo siguiente, que para poder soportar la combinación de cargas de la columna, debemos colocar una cuantía mayor que el 8%, probablemente 9%, pero la norma dice que la cuantía máxima es del 8%. Entonces, simplemente lo que me está indicando aquí es que la columna necesita más cantidad de la cantidad máxima permitida. Por lo tanto, o modifico la dimensión de la columna o modifico la calidad de los materiales. En este caso, vamos a modificar la sección de la columna. Y esto se va modificando a 35 por 45. En el caso de columnas de sección rectangular, muchos sugieren que la mejor relación para los lados de esta columna es de 10 a 12. 10 a 12, eso. No sé dónde habrá sacado eso, pero es una proporción que maneja, ¿no? En este caso, 35 por 45. Estos 35 sería esta dimensión de acá y los 45 esta dimensión de acá, y básicamente la idea era orientar la columna de modo tal que se fleje con respecto a los ejes que tienen los mayores momentos. Como la flexión es mayor con respecto al eje Y, perpendicular a ese eje de flexionamiento colocamos la mayor dimensión de la columna, y en otra dirección colocamos la menor dimensión, ¿no? Bien, como hay una variación en las dimensiones de la columna, lo que estamos haciendo aquí es nuevamente preguntar: ¿la flexión biaxial se va a reemplazar con flexión con respecto al eje X o con respecto al eje Y? Bien, eso va a depender de hacer las comparaciones de esos términos. La resistencia requerida en X y en Y versus B y H. Tenemos aquí 1.14 y 1.29. Como vemos, 1.14 es menor que 1.29. Mayor, o disculpen, menor que 1.29. Entonces, estamos en esta condición de acá. La flexión biaxial debería reemplazarse por flexión con respecto al eje X. Este término está mal indicado acá, ¿no? Ahí.
Bien, entonces nuevamente calculamos la presión con respecto al eje X. Aquí el valor de beta, el valor razonable para beta es de 0,65. Se asume ese valor, se calcula el momento que va a reemplazar a la presión biaxial y es de 17.41. La columna en este caso debe diseñarse para una carga axial de 190.50 toneladas y un momento con respecto al eje X de 17.41 toneladas. Entonces, ahora entramos nuevamente a hacer el diseño. Ha habido una variación en la dimensión de la columna, calculamos el recubrimiento, nuevamente aquí la función es con respecto al eje X. Para calcular el recubrimiento en esa dirección, H viene a ser la dimensión que es perpendicular al eje de flexionamiento. Calculamos y queda 0,65. Calculamos el valor de R sub N y K sub N. Luego, para el valor de 0,65 no tenemos la curva de interacción, lo que tenemos es para 0,60 y 0,70. Calculamos para 0,60 y 0,70 y luego hacemos la incorporación lineal para calcular a 0,65. En las curvas de 0,70 o de 0,60 y 0,70 entramos con el valor de K sub N y R sub N y luego vamos a ver aquí cuál es la cuantía del acero que necesita la columna. Luego esas cuantías se interpolan para obtener la cuantía que necesita la columna. Y vemos aquí que se necesita una cuantía de 0.0. La cuantía multiplicada por la sección bruta nos da la sección total de acero, por la cantidad total de acero, que en este caso es de 45.62. Vamos a probar 8 barras de 1 pulgada. Esto significa 3 barras en cada una de las caras. Habíamos calculado que la cuantía era de 0.029, la cuantía que se está proporcionando. Una vez que ya hemos calculado de manera preliminar la cantidad de acero que debe llevar la columna, luego pasamos a ver o a hacer la verificación. ¿Y por qué necesitamos hacer la verificación? Número uno, porque hemos resumido el problema de flexión biaxial a uno uniaxial. Número dos, hemos ido asumiendo el valor de F. Entonces hay que hacer la verificación del caso. Para hacer la verificación del caso, aquí lo que hay que hacer es MUX, MUY se conoce. Lo que hay que tratar de definir es cuánto vale la resistencia a la flexión uniaxial en X y en Y. Bien. Y con esos valores también vamos a calcular cuánto vale alfa a través de beta. Aquí, en esta diapositiva, tal vez la premio, he cometido algunos errores con respecto a las denominaciones. Aquí debería ser el cálculo de la resistencia a la flexión uniaxial con respecto al eje X. Y aquí no he debido colocar phi m de X, sino phi m de X 0, ¿no? Para indicar que es ese puntito en particular, el de acá, ¿se acuerdan? Para calcular la resistencia a la flexión hay que entrar con el valor de K sub N, que aquí está. Entonces, con K sub N y la cuantía del acero que nosotros hemos propuesto, ingresamos a la gráfica y calculamos cuánto vale R sub N. Por definición, R sub N es el momento entre F'C área bruta por H. Por lo tanto, despejando el momento resistente será el producto de Rn, F'C área bruta por H. Como aquí se está calculando la resistencia a la presión con respecto al eje X, el recubrimiento es el mismo que hemos calculado en el caso anterior, es decir, de 0.65. El valor de K sub N se mantiene con respecto a los valores anteriores, es decir, de 0.66. K sub N solo depende de la carga axial. Entonces, la sección se mantiene y el valor de K sub N se mantiene. Entonces, al tener
el valor de K sub N, la cuantía y el recubrimiento. Luego entramos a esta gráfica y leemos cuánto vale R sub N. Para el primer caso hemos calculado R sub N de 0,14. Para el segundo caso, con un recubrimiento de 0,70, un valor de R sub N de 0,15. Tal vez aquí convenga mostrarles lo siguiente a efectos de que se entienda lo que estoy tratando de hacer acá. Por acá tenemos la curva de resistencia a la fricción uniaxial con respecto al eje X, phi m n x, y aquí tenemos phi p sub. Entonces lo que queremos es determinar cuánto vale el momento resistente, el máximo momento que puede soportar esa columna con una carga axial de 190.50 toneladas. Trazamos esta línea horizontal hasta cortar al diagrama de interacción y luego aquí medimos cuánto vale el momento resistente. Es lo que estamos haciendo, pero se está haciendo en este caso haciendo uso de los diagramas de interacción. En el caso particular, nuestra curva está por acá, ¿no? Una cuantía de 0.029, que es lo que hemos estimado anteriormente. Bien, entonces estamos calculando el valor de R sub N. El valor de R sub N indirectamente representa el valor de la resistencia a la fricción. Bien, entonces calculamos el M sub NX, que representa la resistencia a la fricción con respecto al eje X, la resistencia a la fricción uniaxial, y resulta de 23.15 toneladas. Luego, con respecto al factor de resistencia, como ven, esta línea que cruza acá corresponde al F sub S entre Fy igual a 1, la condición de falla balanceada. De aquí hacia arriba, falla por compresión, de aquí hacia abajo, falla por tracción. De aquí hacia arriba, el factor de resistencia que le corresponde es de 0.65 de acuerdo a la CI. Entonces, el momento resistente, phi mnx 0, así le puedo colocar, es de 15.04 toneladas. Luego calculamos la resistencia a la presión con respecto al eje Y. Hay que calcular el recubrimiento, la resistencia con respecto al eje Y, esto es 40 centímetros, o disculpen, 45 centímetros. Cuando calculamos la resistencia a la presión con respecto al eje Y, H vendría a ser la dimensión perpendicular al eje de flexionamiento, es decir, los 45 centímetros. Calculamos el recubrimiento, el brazo palanca de los aceros más esforzados, 32.56, y el recubrimiento sale de 0.72. Con este recubrimiento, con el valor de K sub N, la cuantía, entramos a la tabla o a la gráfica que corresponde a un recubrimiento de 0.70 y 0.80, y luego hacemos la interpolación lineal y calculamos cuál es el valor de R sub N que le corresponde. De acuerdo a los cálculos que hemos visto por acá, el valor de R sub N que le corresponde, ya haciendo la interpolación lineal, es de 0.16. Noten aquí que esto es phi m, o disculpen, es mny 0, mnx 0, aquí h y aquí también h. Aquí h es la dimensión perpendicular al eje X y aquí h es la dimensión perpendicular al eje Y. Entonces aquí h es 45 y aquí es 35. Eso hay que tener cuidado en el momento de usar la expresión. El factor de resistencia que le corresponde también es de 0.65 y estamos hablando de 20.64 toneladas. Una vez que hemos calculado la resistencia a la flexión uniaxial, entonces ya tenemos el phi mn0x y el phi mn0 aquí. Bueno, vamos a poner aquí para hacer los jueves mnx0. Ahora falta calcular el alfa.
El alfa también depende de esta relación, ¿sí? Entonces, calculamos la relación que existe entre la flexión en X, la flexión en Y, versus sus resistencias a flexión uniaxial, phi m de X 0, phi m de Y 0, 0,64, 0,54. Entramos a esta gráfica que nos permite calcular el valor de beta con esas relaciones y notamos que el valor de beta es diferente al valor asumido. Habíamos asumido 0,65, pero aquí me dice que debe ser de 0,60. Con el valor de beta calculado, calculamos el valor de alfa, que resulta de 1,36. Luego hacemos uso de esta expresión y calculamos lo siguiente. Como verán, esta cantidad elevada a 1,36 representa lo que se consume en la resistencia en la dirección X. Este valor de acá elevado a 1,36 representa lo que se consume con respecto al eje Y. La resistencia de la columna, parte es consumida por flexión en el eje X y otra parte consumida en flexión con respecto al eje Y. Total, por ambos términos se está consumiendo una resistencia del 98%, ¿no? Y la resistencia total es del 100%, que es como la unidad. He indicado esto porque, digamos, este es el procedimiento que está más, desarrollado en los software de diseño estructural. Casi todos los software de diseño estructural tienen como planteamiento la ecuación del contorno de carga de la PCA. Aquí quedó o quedará pendiente lo que es el método de la carga inversa, pero ahí está la información que luego se podría revisar. Hay algunos ejemplos acá. Hay otro método que es el método de la excentricidad equivalente. Es un procedimiento simple para diseñar las columnas. También es un procedimiento en el que la flexión biaxial se transforma en una condición de flexión uniaxial. Tiene algunas limitaciones este procedimiento. Bien, creo que con el método del contorno de la carga es más que suficiente para los fines que nosotros estamos buscando. Si me permiten unos 10 minutitos solamente para por lo menos dejar algunas interrogantes acá que podrían servir para la próxima sesión. Miren, ya la próxima sesión nosotros vamos a entrar a lo que es el diseño sismo-resistente y que les decía es la parte más importante de todo el curso. En lo que es cuarto de hora máximo, si me permiten esto, voy a tratar de dejar algunas inquietudes, ¿cierto? Primero, ¿qué es el sismo, no? ¿Qué es lo que hace el sismo? Lo que hace básicamente introducir energía en el edificio. En un sistema conservativo la energía no se pierde, se transforma, ¿cierto? Bien. Pero en este sistema parte de cierto tipo de energía se va a ir perdiendo o se va a ir transformando en otro tipo de energía. La energía que se pierde se transforma básicamente en calor. Entonces, gran parte de la energía sísmica que se produce al edificio se va a disipar al medio ambiente a través de calor. Y una pequeña partecita tal vez por medio de sonido. Entonces, bien, lo que necesito es por lo menos que vayamos averiguando, oye, ¿qué tipos de energías tenemos aquí? La energía cinética, la energía de formación elástica, la energía potencial de formación elástica, la energía de amortiguamiento y la energía de amortiguamiento es viscoso y el otro es histerético. Entonces, es bien complicado tratar de manejar sobre todo este término que es el amortiguamiento histerético.
El amortiguamiento histerético se va a presentar cuando un material, un elemento estructural, está sometido a cargas cíclicas y las mismas generan que el material o elemento comience a incursionar en la etapa inelástica. Cuando el elemento estructural o la estructura comienza a incursionar en la etapa inelástica, ¿no? En la etapa de carga llega hasta cierto punto. En ese punto lo que ha pasado es que la energía cinética es cero y la energía potencial es máxima. Cuando ya se presenta la descarga, el recorrido de la descarga ya no es mismo el recorrido de la carga. Entonces se generan las deformaciones permanentes. En ese trayecto se va disipando gran parte de la energía cíclica y eso tiene que ver con el comportamiento histérético. Gracias al amortiguamiento, la amplitud del movimiento va disminuyendo en el tiempo. El truco está justo acá, es decir, estamos tratando de ver algunas investigaciones referidas a cómo mejorar el amortiguamiento de una construcción, pero no con sistemas tan complejos como los sistemas de protección sísmica que hay ahora en el medio, o sea, los amortiguadores o los aisladores de base. Si no queremos, por ejemplo, en nuestro caso, estamos en una investigación a través del debilitamiento de la sección. Es decir, voy a debilitar esa viga, voy a debilitar esta viga y a través de ese debilitamiento voy a tratar de generar mayor cantidad de energía disipada, ¿no? Mayor amortiguamiento. Entonces son trabajitos que se pueden ir haciendo. Aquí hay algo sobre el amortiguamiento. Necesito que, por ejemplo, tengan una idea clara sobre qué significa la energía de deformación elástica, qué representa el área debajo de esta curva, es la energía almacenada, a veces le llamamos eso tenacidad. Esto representa el comportamiento de una estructura modelada como un sistema de un solo grado de libertad, que tiene un comportamiento elástico. Este es un comportamiento elastoplástico. Este es el diagrama histerético, se llama. ¿Sí? Luego estas cosas de acá, lo que tal vez hemos revisado con cierto no entendimiento, pero de algún modo ya más o menos lo recordamos, es los diagramas de formaciones unitarias en los elementos estructurales, que conforme se van incrementando la carga, las deformaciones en el concreto y en el acero se van incrementando, y que luego se pueden relacionar estas para obtener lo que se llama el diagrama momento-curvatura. La influencia del confinamiento en el comportamiento del concreto de la columna, de la viga, la columna, cómo la esbeltez de la columna puede influir en el incremento o reducción de la capacidad de formación, los modos de falla. Esto es la secuencia de la formación de las articulaciones plásticas. La primera articulación siempre se va a generar en la sección más débil. Esto se llama un mecanismo de viga. Miren, por ahora lo que quisiera es que me ayuden con respecto a esto. Busquen información y lean en el momento que tengan disponible dos cositas. Lo que es el amortiguamiento histerético y lo otro, traten de interpretar qué significa el área que hay por debajo de esta curva, esfuerzo de formación, carga de desplazamiento, curvatura momento. Entonces, aquí por ejemplo se está viendo deformación unitaria versus esfuerzo, diagrama esfuerzo de formación. Pero también puede haber una curva en la que aquí se relaciona el desplazamiento versus la carga, diagrama desplazamiento carga. También se puede ver aquí la curvatura, que es el rango redimensionado, versus el momento. Son tres curvas. Por ahora, al menos traten de revisar el caso del diagrama esfuerzo de formación. Y en los libros de resistencia de materiales hay mucho tema, mucho material al respecto.
Ahí van a ver ustedes cuando el material tiene un comportamiento elástico y cuando tiene un comportamiento inelástico. ¿Okay? Entonces, es lo que necesito que den una ojeadita para poder avanzar con esto. ¿Ya? Les agradezco.